toda fuente switcheada, los sistemas de control de iluminación trasera o backlight en los televisores tipo LED funcionan utilizando la conocida modulación de pulsos PWM para regular el voltaje de alimentación de las regletas de LED, a la vez que se mantiene un diseño ligero, con pocos componentes y capaz de alimentar una buena cantidad de LEDs. El sistema se basa en las características eléctricas de la inductancia, antes vistas como efecto secundario indeseable, pero que hoy en día son valiosas para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. La necesidad de disponer de una fuente de aproximadamente 100 a 300 vatios, tamaño reducido, eficiente y además que pueda implementarse de una manera económica ha favorecido el uso generalizado de este tipo de fuentes. Debemos tener en cuenta que existen una inmensa cantidad de configuraciones de diseño en los circuitos del control del backlight, pero que tienen todas un fundamento básico. El sistema básico que podemos encontrar en la gran mayoría, por no decir en la totalidad de televisores de LED, es el de las fuentes tipo Boost o elevadoras de tensión, donde se incluyen componentes como una bobina inductora, un sistema oscilador, un FET de switcheo, capacitores y algunos diodos Schottky para la rectificación y filtrado del voltaje de salida. La configuración del circuito hace que este voltaje se incremente de manera importante. Generalmente, el voltaje DC inicial de entrada, que puede encontrarse entre los 24 a 200 voltios o más, se toma desde el secundario del chopper principal, se rectifica y se filtra con anterioridad y se ingresa a la bobina inductora. La salida de esta se engancha con el drenaje del FET switcheador, que a su vez se conecta entre la salida de la bobina y tierra a través de una resistencia limitadora. Básicamente, de este nodo sale otro sistema de rectificación y filtrado que también puede incluir más bobinas y condensadores que alimentará directamente los LED del backlight. El sistema oscilador genera la señal PWM que controla el gate de este FET, que al cerrarse y abrirse de manera regular entre la bobina y tierra a la frecuencia elevada del oscilador, hará que las repetidas descargas inductivas de la bobina se sumen al voltaje que ingresa a esta. En este punto, tendremos voltajes pico a pico cercanos a los 1000 o 2000 voltios, por lo cual los condensadores asociados a este nodo presentan estos valores típicos nominales, pero que después de la rectificación y filtrado posteriores, obtendremos un menor voltaje estable de salida de alimentación del backlight, que también puede llegar a estar entre los 80 a 300 voltios aproximadamente. Dadas las elevadas tensiones y corrientes encontradas en este punto, se hace muy necesario controlar de manera eficiente el switcheo realizado por este FET, de manera que una muestra de tensión resultante en el source de este es llevada al driver oscilador para mantener la corriente estable dentro de los parámetros establecidos. La alimentación del driver oscilador puede provenir del mismo voltaje de entrada o de otra fuente externa según el caso. El feedback o señal de retorno para el control de brillo y protección del sistema se puede tomar del retorno de los LED a través de un segundo FET y una resistencia limitadora asociada que va a tierra. La tensión de muestra que encontramos en este punto es directamente proporcional a la corriente circulante por la serie de LEDs del backlight, por lo cual es la que se usa para regular el brillo del sistema. Recordemos que de acuerdo al voltaje que ingresa a la serie de LEDs, tendremos una mayor o menor circulación de corriente que se traducirá en una mayor o menor tensión de muestra en este punto, esto por efecto de la ley de Ohm. De manera que una muestra de esta tensión se llevará al driver oscilador para que éste pueda determinar de alguna manera que el nivel de corriente circulante por la serie de LEDs sea el correcto y poder tomar una acción pertinente en caso de que esta tensión sobrepase por cualquiera de sus topes los parámetros preestablecidos para esta. Esta señal se ingresa por la patilla comúnmente llamada FB o feedback.
En los casos en los cuales los parámetros de esta señal cambien, por ejemplo en el encendido, ya sea por apertura o corto de alguno de los LED, el driver oscilador puede bloquear la orden de encendido del backlight proveniente del microprocesador. Como consecuencia de esto, una señal de respuesta proveniente del driver oscilador sale a controlar el gate de este segundo FET. Esta señal hará que varíe la resistencia drenaje fuente en el segundo FET y por consiguiente regulará la corriente total circulante por todo el sistema, variando así también el brillo de este. Además, por esta razón, al driver oscilador ingresan también las señales BL-ON o Enable, que enciende el backlight, y DIM, que establece el nivel de brillo configurado por el usuario. Así que si existe algún problema detectado por el microcontrolador de la main, no llegará el pulso de activación o encendido del backlight y el FET permanecerá abierto, caso en el cual no habrá circulación de corriente por los LED. Existen diferentes configuraciones de diseño en este circuito, de acuerdo al driver oscilador utilizado y a las necesidades particulares de este. Por ejemplo, para la protección OBP podemos encontrar la toma de un voltaje de muestra a través de un divisor de voltaje resistivo enganchado a la salida rectificada de la fuente BOST. Y la protección OCP se derivará del segundo FET del sistema y de la señal de muestra tomada del FET switcheador de la señal PWM. También, y de acuerdo a la cantidad de series de LED que utilice el televisor en cuestión, podemos encontrar también varias señales de retorno que pueden ingresar directamente al driver oscilador, como también a través de otros FETs implementados con este propósito.